los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Que el alma de Aidaluz Ventura y Armando Peña, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María Reina de los Apóstoles, Ave María Purísima. Tercer misterio de dolor, coronan a nuestro Señor Jesucristo con la corona de espinas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dale, Señor, el descanso eterno. Que las almas de Aidaluz Ventura y Armando Peña, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús,
María, Reina de los mártires. Ave María Purísima. Cuarto misterio de dolor, Jesús con la cruz a cuestas. Padre nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Que las almas de Aida Luz Ventura y Armando Peña, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Reina de los profetas, Ave María Purísima. Quinto misterio de dolor, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dale, Señor, el descanso eterno. Que las almas de Aidaluz Ventura y Armando Peña, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Madre de la Divina Providencia, Ave María Purísima. Padre nuestro, por las intenciones de su santidad del Papa para ganar las indulgencias, tres Ave María por las benditas almas del purgatorio, especialmente las más necesitadas de la misericordia y del perdón de Dios en esta hora, por todos los que están en este momento en agonía, para que tú, María Santísima, intercedas ante tu divino Hijo Jesús, no permitas que ninguna alma se pierda, por el descanso eterno de Aidaluz Ventura y Armando Peña, para que descansen en la paz del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, hija de Dios Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra
Dios te salve María, Madre de Dios, Hijo, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, Madre de Dios, Hijo, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, templo y sagrario de la Santísima Trinidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Saludemos a la Madre con la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este. Muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea. En tan preciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, échanos tu bendición todas las horas del día y también las de la noche, Virgen Sagrada María, y si en algo te hemos ofendido, perdónanos, Madre mía, que nosotros las recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que las almas de todos los fieles difuntos, especialmente de Aidaluz Ventura y Armando Peña, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Ave María Purísima. Santas y buenas noches, hermanos y hermanas. Que el Señor los bendiga grandemente y la Señora.
Pedimos a Dios que a través de su Hijo Jesucristo derrame sobre nosotros ahora su bendición, la cual imploramos con todo el corazón, con toda el alma. Y que esta bendición llegue también a todos los que están moribundos, a los afligidos, a los que no tienen trabajo, a los que han perdido el sentido de la vida, para los que están en depresión, por los que han pasado situaciones difíciles perdiendo seres queridos, para que esta bendición afiance sus corazones en el amor a Cristo, en el amor a su nombre, en el amor a la futura promesa de inmortalidad que Él ha sellado con su sangre. Señor Jesús, mira a tu pueblo, te pedimos que lo bendigas, que ahuyentes la fuerza del mal de tu iglesia, de la familia, de la sociedad en que vivimos, y que a través de esta bendición seamos también sanados en el cuerpo, en el alma, en la mente. Amén. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor. Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecid al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios del amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz y el amor de Cristo esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy la Iglesia celebra la fiesta de Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Es una santa que pertenece a la Orden del Carmelo, conocida por Edith Stein, a quien encomendamos también nuestra vida de fe. Ofrecemos esta misa por el eterno descanso de Juan Gómez, Aida Luz Ventura, Miosotis Rivera López, Juan Rodríguez, Armando Peña Sedano. Oramos por una intención especial de Marjorie Rivera, Justino Brown y Yamuel Ortiz Torre, por la salud de Aguilda Trinidad, y en acción de gracias por el feliz cumpleaños de Johnny Cordero Tavares y Elizabeth Forrero Tavares. Con todas estas intenciones y las que hay en el corazón,
Con toda nuestra confianza puesta en Dios, pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso y Eterno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Padre, rico en misericordia, que llevaste a la mártir Santa Teresa Benedicta al conocimiento de tu Hijo crucificado y a imitarlo fielmente hasta la muerte, por su intercesión te pedimos que todos los hombres reconozcan en Cristo al Salvador y por Él lleguen a gozar de su visión en la eternidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Oseas. Esto dice el Señor: yo la llevo al desierto, le abro el corazón, allí responderá como en los días de su juventud, como el día de su salida de Egipto. Me desposaré contigo para siempre, me desposaré contigo en justicia y en derecho, en misericordia y en ternura. Me desposaré contigo en fidelidad y conocerás al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra, Señor, es la verdad, y tu ley nuestra libertad. Escucha, hija, mira. Inclina el oído. Escucha, hija mía, inclina el oído. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Olvida tu pueblo y la casa paterna. Prendado está el rey de tu belleza. Póstrate ante él, que es tu Señor. Ya entra la princesa, bellísima, vestida de perlas y brocado. La llevan ante el rey con séquito de vírgenes, la siguen sus compañeras. Escucha, hija mía, inclina el oído. Las atraen entre alegrías y algarceba. Van entrando en palacio real. A cambio de tus padres tendrás hijos, que nombrarás príncipes por toda la tierra. Escucha, hija mía, inclina el oído. Hermanos, los invito a ponerse de pie para proclamar la Santo Evangelio. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran prudentes. Las necias, al tomar las lámparas, no llevaron aceite de reserva. En cambio, las prudentes se llevaron vasijas de aceite con sus lámparas. El esposo tardaba. Les entró sueño a todas y se durmieron.
A medianoche se oyó una voz, que llega el esposo, salgan a su encuentro. Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes: dennos de su aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las prudentes contestaron: por si acaso no hay bastante para ustedes y nosotras, mejor es que vayan a la tienda y lo compren. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: en verdad les digo que no les conozco. Por tanto, velen, porque no saben ni el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la palabra está sintonizada con esta fiesta que celebramos de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Virgen y Mártir. Este nombre de Santa Benedicta de la Cruz es el que ella toma cuando hace sus votos en la Orden del Carmelo. Su nombre civil, Edith Stein. Pueden buscar su vida, que es maravillosa. Pero vamos a hablar un poco ahora de la palabra de Dios sintonizada a ella. La primera lectura es una promesa que hace el profeta a quien tanto amó y eligió para hacer en él, en ese pueblo, su morada. Y vamos viendo que dice: yo la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. El desierto es un lugar privilegiado en la vida espiritual, porque en los momentos de desierto o en los tiempos de desierto de la vida, nosotros buscamos con mayor ahínco a Dios. Y en la soledad del desierto o en su aridez, que es símbolo o sinónimo de pruebas, de noches oscuras, de contratiempos, de momentos difíciles en la vida, Dios nos habla, nos manifiesta su amor y nos ofrece su cercanía. Y por eso Dios habla aquí a través del profeta de llevar a Israel al desierto para poder hablarle al corazón, y dice: y ahí me desposaré contigo para siempre. Le hace una promesa perpetua de amor y de fidelidad, de una fidelidad inquebrantable. Y esto es lo que Dios ha manifestado constantemente a la humanidad, y definitivamente lo manifestó en Cristo. Su promesa perpetua de amor a través de Jesús, que nos ha reconciliado con Dios Padre a través del precio de su sangre. Y hoy el salmista, a través de esta antífona que hemos respondido, nos da una llamada de alerta y dice: escucha, hija, mira, inclina el oído, que Dios se ha enamorado de ti, se ha enamorado de la belleza del alma. Dios está eternamente enamorado de nuestras almas, y esto lo podemos mirar de una manera personal en esta tarde. Dios le está diciendo a nuestra alma: inclina el oído y escúchame. Olvida tu pueblo y la casa paterna, prendado está el rey de tu belleza. El Salmo está haciéndole al alma una convocatoria de amor, una convocatoria de casamiento, y es en esta sintonía que la palabra hoy quiere despertar en nosotros el corazón, y lo hace también a través del Evangelio, con la parábola de aquellas jóvenes o aquellas vírgenes
que las compara el Señor con el reino de los cielos. Dice, el reino de los cielos se parece a 10 vírgenes, 5 sensatas, 5 necias, 5 que toman provisiones de aceite, 5 que son descuidadas y se lo dejan a la suerte. Ya veremos hasta cuándo duran las mechas. El esposo se tardó y las que fueron previsoras tuvieron aceite para esperar desde el anuncio hasta la definitiva llegada. Y entraron al banquete de bodas. Esto también es, diríamos, el anuncio del desposorio que quiere hacer Dios con la humanidad. Nosotros somos, nuestras almas son esas doncellas. La iglesia es la doncella por excelencia que espera el retorno glorioso de Cristo, que se desposará para siempre con toda la humanidad. Y ahí nos invitará al banquete de bodas y serán cerradas las puertas. El final de la parábola dice, estén atentos y velen, porque nadie sabe la hora. Por eso es que esta parábola viene a alertarnos en estos tiempos en que uno piensa, el retorno de Cristo parece que no llegará nunca. Pero nos dice, se parece a 10 doncellas que esperaban la llegada del novio que tarda, que está esperando, que está dando una oportunidad a la humanidad y que nos da a nosotros también la oportunidad de que mantengamos cada día nuestras lámparas con la provisión de aceite, que es símbolo de la fuerza y de la gracia del Espíritu Santo. Estamos llamados a esperar en oración. El cristiano tiene que renovar constantemente sus fuerzas. El cristiano no se puede dar nunca por vencido en la espera del retorno de Cristo, que llegará como ladrón en la noche, nos dice la palabra en otro de los capítulos del Evangelio. Miremos ahora un poquito la vida de Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Esta es una mujer de una inteligencia sobrenatural que comenzó un estudio de la verdad a través de la filosofía. Es una mujer que ha buscado incansablemente la verdad y quiere encontrarla. Y una mujer que está decidida a responder a la verdad donde la encuentre. Una mujer de ascendencia judía, o de nacionalidad, podríamos decir, hebrea. Y después de leer la vida de Santa Teresa de Jesús, queda cautivada por su vida y decide dar el paso de consagrarse definitivamente a Jesús en la Orden del Carmen. Y ahí consagra su vida. Era la época del nazismo, de la persecución de los nazis a los judíos, y ella fue buscada en el monasterio y fue condenada a morir en las cámaras de gas, que era uno de los mecanismos de suplicio y de tortura de aquella época. Pero fíjense qué interesante, una mujer judía conoce a Jesús, se consagra a Él y hace una entrega de su vida precisamente por el pueblo judío. Una judía muere por Jesús. Y hoy la iglesia la tiene sobre los altares para que la miremos, para que miremos su martirio, para que miremos la entrega de su virginidad al Evangelio. Así es la vida. Solo hay que estar preparados, porque el novio puede llegar inesperadamente. Así llegó Jesús a su vida. Así arrebató Jesús su alma y se la llevó consigo
pero ella velaba en el Carmelo a través de la oración. ¿Quién podría pensar que alguien, después que se consagra, se produce un conflicto en la sociedad y lo sacan de un monasterio para matarlo? Ven, que como tú eres judía, eres parte de los que vamos a matar. Esto se puede comprender solo en el misterio del amor de Dios, en un designio de Dios a esa alma, un alma elegida por Dios para coronar a través de su sangre y fundirla en un amor eterno, como nos dice hoy la palabra que ha sido proclamada. En ella se cumplió esa promesa de desposorio de Jesús. Fue una meditadora de la pasión de Cristo, una meditadora de la cruz, y su amado le regaló poder participar de su muerte a través del martirio, después de haber llevado una vida de gracia, de búsqueda de la verdad y de santidad. Y hay una frase de ella que no la conozco exactamente, pero hay una frase de ella muy bonita que dice que todo el que busca la verdad busca a Dios, porque Dios es la verdad. Dice, aún cuando no seamos conscientes de Dios, si buscamos la verdad, lo encontramos a Él. Porque dice Juan, porque Dios es la verdad, porque Dios es el amor. Todo el que ama es porque ha nacido de Dios. Y todo el que busca la verdad está buscando a Dios. Que el Señor les bendiga. Vamos a responder a cada invocación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Para que en este tiempo la Iglesia haga llegar a todos los hombres la invitación del Hijo de Dios que quiere festejar a su pueblo la salvación que nos trae de parte de su Padre, oremos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Para que los gobernantes de las naciones y los responsables de la justicia y la paz en nuestra tierra no endurezcan su corazón por el poder y la ambición, para que abiertos al Señor que viene la pobreza, promuevan el progreso, el desarrollo y la fraterna solidaridad, oremos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Para que Dios suscite profetas que contra toda esperanza promuevan la conversión ante la inminente llegada del Emmanuel, que viene a saldar la deuda de la humanidad y a inaugurar un reino de libertad y de amor, oremos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Para que, comiendo y bebiendo el cuerpo y sangre del Hijo del Hombre, preparemos su retorno con un corazón pobre y desprendido, oremos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Todo esto, Padre, lo ponemos en tus manos por Cristo nuestro Señor. Amén. Ofertorio. Quieres llegar al cielo, tienes que ser humilde. Si quieres servir a Cristo, niégate a ti mismo. Si en el reino de los cielos quieres ser el mayor, como dice la palabra, sé de todos el servidor.
Oren, hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, te proclamamos admirable en la conmemoración de Santa Teresita Benedicta, Virgen y Mártir, y te pedimos humildemente que así como sus méritos fueron de tu agrado, aceptes la liturgia que celebramos por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, por Jesucristo, Señor nuestro. Con amor celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección y con firme esperanza aguardamos su retorno glorioso. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, Dios está en el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan eso en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos difuntos, especialmente Miosote Rivera López, Aida Luz Ventura Polo, Armando Peña Sedano, todas las almas del purgatorio. Llévales a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, San José, Santa Benedicta de la Cruz, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de confianza en el Señor, decimos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En Cristo compartimos fraternalmente la paz. La paz de Cristo. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos lleven a la vida eterna. Especialmente los que destruyen la familia, los que dañan la iglesia, los que dañan la sociedad. Amén. A nuestros hermanos que no pueden comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén.
Señor y Dios nuestro, fortalecidos con esta Eucaristía, te pedimos que a ejemplo de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, asumiendo en nuestro propio cuerpo los sufrimientos de Cristo, nos esforcemos por vivir unidos solamente a ti, por Cristo nuestro Señor. Amén. La oración que ustedes siempre hacen. Súplica de protección contra fenómenos naturales. Todos. Padre Santo, Padre bueno, que riges a una misma vez cielos y tierras, y a quienes se someten todas las criaturas del cielo y la tierra, acepta nuestra alabanza y acción de gracias por ser quien eres, fuente de toda vida y bendición. Hoy venimos ante ti para que a través de tu Hijo Jesucristo aceptes nuestra súplica y nos alejes de todas las fuerzas de la naturaleza que puedan afectar negativamente el Caribe y otros países. Tormentas tropicales, ciclones, huracanes, tifones, temblores de tierra, terremotos, sismos, maremotos y tsunamis. Venimos con un corazón contrito, pues no confiamos en ningún mérito propio, sino en tu infinita misericordia y en los méritos de la sangre preciosa de tu Hijo amado Jesucristo, que murió por nuestros pecados y los del mundo entero. Madre de Cristo y Madre nuestra, intercede por nosotros, para que conscientes de la grandeza de tu Hijo, nos unamos en acción de gracia y alabanza, hoy y siempre. Amén. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios.